Hablar de la reforma de la Constitución es interesantísimo por una razón fundamental, porque estamos en un proceso de reforma constitucional. Es decir, se ha abierto el proceso de reforma constitucional en España, pero se ha abierto, claro está, de la manera que no había que haberlo hecho, ¿no? Déjeme, por tanto, que antes para reflexionar sobre esta es la tesis que voy a intentar sostener. Estamos en un proceso de reforma constitucional espurio, que no se sabe a dónde nos va a llevar, y que rompe, además, con un principio esencial que había establecido la Constitución del 78, y es que la Constitución solo se podía reformar a través de un procedimiento determinado, rompiendo a su vez con una larga tradición histórica bastante nefasta, ¿no? Esta es la tesis que voy a sostener, y para sostener esta tesis me dejarán ustedes que les haga una breve reflexión de carácter histórico y luego me introduzca ya de lleno en la realidad actual. La pregunta de partida podría ser esta: ¿cuál es la tradición española en materia de reforma de la Constitución? Es decir, ¿qué tradición tenemos en materia de reforma constitucional? Y si ustedes me permiten, a esa pregunta se podría contestar con una respuesta que es un poco de perogrullo, pero que en realidad es muy interesante como reflexión. Es que nuestra tradición en materia de reforma constitucional es que no tenemos tradición. No hay tradición en materia de reforma constitucional. En España hemos tenido muchas constituciones, y de todas las constituciones que hemos tenido, vigentes han sido pues 7 u 8 constituciones: la del 12, la del 37, el Estatuto Real del 34, la del 45, la del 69, la del 73, la del 31 y la actual. De todas esas, solo una Constitución, en realidad, se reformó, y con una reforma, digamos, absolutamente irrelevante. Es decir, que se reformó la Constitución del 12, pero en realidad no se reformó. Lo que se hizo fue derogarla para aprobar la Constitución del 37, de 1837, que formalmente es una reforma de la del 12, pero en fin, es otra Constitución nueva. Se partió de la del 12 y en realidad se hizo una Constitución nueva. Se reformó la del 45 en 2 ocasiones, en una a través de un decreto del Gobierno, un Real Decreto del Gobierno, lo cual pone de relieve que las peculiaridades de la historia española son grandes. Y posteriormente, después del bienio 54-56, se volvió a reformar en el 57 de una manera relativamente poco relevante, que afectaba al Senado, y la nuestra del 78, para reformar el artículo 13, que ustedes saben se refiere a la posibilidad de que los extranjeros comunitarios voten, mejor dicho, sean votados en elecciones municipales como consecuencia de las exigencias contenidas en el Tratado de la Unión Europea de Maastricht del 92, ¿no? Por lo tanto, después de 180 años de reforma constitucional, nuestra tradición es que no hay tradición de reforma de la Constitución. Lo que ocurría es que cuando había cambios de mayoría parlamentaria, lo que cambiaba no era la Constitución, cambiaba de Constitución. No se reformaba la Constitución para adaptarla, no, se cambiaba de Constitución. Cuando gobernaban los liberales doceañistas, estaba vigente una Constitución. Cuando llegaron los progresistas, en fin, la reformaron en el sentido en que se reformó en el 37. Los moderados impusieron la suya, la del 45, en el bienio la suya del 56 no promulgada, posteriormente la revolucionaria, la del 45, la revolucionaria del 69. Es cierto que todo este movimiento confuso, ¿no?, de constituciones, de avances y retrocesos, en realidad se ha interpretado a veces como un movimiento pendular. El péndulo iba de la derecha a la izquierda, a la derecha, para entendernos, con esos términos, digamos, admitidos generalmente, el progresismo al conservadurismo, si ustedes lo prefieren. En realidad esto no es así. En realidad lo que ocurría es que el péndulo estaba un tiempo de un lado y muy poquito tiempo del otro, ¿no? Si uno suma los años que hemos tenido de constituciones moderadas, de constituciones conservadoras, pues en torno a 160 años o 150, o de negación del constitucionalismo, y ha habido muy poquitos años de constitucionalismo liberal abierto. La Constitución del 12 estuvo vigente, el del 12 y el 14, entre el 36 y el 37, 20 y 23, 36, 37, la del 69 apenas unos años, y la del 73 ni siquiera, la de la Primera República llegó a promulgarse, la del 31 estuvo vigente 6 años. Por tanto, y esto es lo que me interesa destacar, no hay tradición en materia de reforma. Lo que hay es una tradición de cambio de Constitución, de cambio de las constituciones. Y hay un segundo elemento que caracteriza nuestra historia, y es que cuando los legisladores querían cambiar la Constitución, lo que hacían era cambiarla por una mera vía de hecho a través de la ley. Como no había control de constitucionalidad, lo que se hacía era cambiar la Constitución por medio de la ley. Se aprobaba una ley que cambiaba de hecho la Constitución, que la modificaba, aunque no la reformaba. La Constitución, pondré un ejemplo para expresarlo con claridad, la Constitución proclamaba la libertad de prensa e imprenta, y los liberales, los conservadores, en fin, esto lo han hecho todos nuestros movimiento constitucional durante el siglo XIX, no solo en España, también en Francia, en otros países de nuestro entorno. En vez de restringir o suprimir la libertad de prensa e imprenta en la Constitución, de reformar la Constitución, es decir, queda suprimida la libertad de prensa, lo que hacían era una ley de prensa e imprenta en donde se establecían tal cantidad de limitaciones, era ejercicio de la libertad,
la posibilidad de secuestro de la publicación por orden gubernativa sin intervención judicial, o la imposición de la censura eclesiástica, que en el fondo lo que venían eran a reducir el contenido esencial de la libertad de imprenta, modificando el contenido de la Constitución. Por tanto, esta era nuestra tradición para entendernos. Por una parte, no había reformas constitucionales, sino cambios de Constitución, porque las constituciones eran el fruto no del acuerdo de las élites políticas que representaban a la sociedad, sino que eran constituciones de partido o de facción. Y por otra parte, había una violación sistemática del texto de la Constitución a través de la mera vía de hecho, y que al no haber control de constitucionalidad era imposible que se pudiera evitar. La Constitución del 78, ahora vigente, inaugura una tradición distinta en estos dos ámbitos, ¿no? La Constitución establece unos procedimientos de reforma. Es cierto que uno de ellos es tan poco practicable que es poco útil, ¿no? Los constituyentes tenían mucho miedo a que se fuesen a reducir el contenido de los derechos y libertades y dijeron, bueno, esto lo vamos a proteger de una manera muy especial, igual que los principios del preliminar y el título segundo. Todo el título en realidad hubiera sido suficiente con proteger el artículo primero, ¿no? Pero en fin, protegieron todo el título. Por tanto, los constituyentes dijeron, bueno, vamos a establecer un procedimiento de reforma factible para temas que no sean sustanciales, y un procedimiento de reforma muy complejo, muy difícil, difícilmente practicable porque es muy lento y además exige un gran acuerdo, etcétera, para los temas sustanciales, ¿no? Y este es el segundo cambio que es muy interesante destacar. Los constituyentes establecen por primera vez en nuestra historia, en realidad por segunda vez después de la Constitución republicana, pero en fin, aquello había funcionado durante la República como casi todo, es decir, de mala manera, establecen el control de constitucionalidad. Dice, bueno, si el legislador aprueba una ley en desarrollo constitucional o una ley que viole la Constitución, hay un órgano al que se encarga en monopolio, al igual que en los sistemas de jurisdicción constitucional concentrada, se le encarga el control de la constitucionalidad de las leyes. Tenemos el honor de contar aquí con el profesor Rodríguez Bereijo, mi querido amigo Álvaro Rodríguez Bereijo, que podría hablarles de esto mucho mejor que yo, porque ha ostentado la máxima responsabilidad en el Tribunal Constitucional. Bien, por tanto, estas son las dos grandes novedades. Se hace factible la Constitución a través de un procedimiento, se regula la Constitución a través de dos procedimientos, pero uno de ellos factible, otro menos, y se establece el control de constitucionalidad de la ley. Se dice, bueno, señores, cuando haya alguna duda, el gobierno, 50 diputados, 50 senadores, los órganos ejecutivos o legislativos de las comunidades autónomas y el defensor del pueblo podrán presentar un recurso de inconstitucionalidad y, por tanto, habrá un órgano que se encargará de decir si eso no es constitucional. Esta era nuestra tradición, esta era nuestra tradición, de manera tal que, supone esta tradición un avance sustancial respecto del pasado. Es cierto que, dado que la Constitución era una Constitución de gran acuerdo y de gran consenso, la Constitución ha tenido un altísimo nivel de apoyo, y es cierto que, salvo en el caso de la reforma del Senado, no ha habido a lo largo de estos años una conciencia extendida de que hubiese que cambiar la Constitución. La Constitución es, digámoslo con claridad, mucho más que un mero texto jurídico, es el pacto fundacional de la actual España democrática, y por tanto ha habido un cierto temor a cambiar la Constitución, con la única excepción del Senado. Decía, bueno, el Senado hay que reformarlo. Es cierto que se decía que había que reformar el Senado, pero nadie sabe cómo hay que hacerlo. Se dice que hay que reformarlo, la fórmula, digamos, acuñada es para transformarlo en una auténtica Cámara de Representación Territorial. Nadie sabe que eso es una Cámara de Representación Territorial, y cuando se pone como ejemplo el Bundesrat, que es, por cierto, la única Cámara en el mundo que existe igual que ella. Es decir, no hay ninguna Cámara en el mundo igual que el Bundesrat. Solo el Bundesrat es de esa manera. Todas las demás cámaras del mundo en países federales no tienen nada que ver con la composición del Bundesrat, donde están presentes los gobiernos, y no es una cámara representativa. De hecho, en realidad, el Bundesrat no es una segunda cámara legislativa, sino un sistema de cogobierno que ha sido reformado recientemente porque, tal y como venía funcionando, era absolutamente ineficiente y absolutamente ineficaz, ¿no? Bien, por tanto, se decía, hay que reformar el Senado. Bueno, bien, hay que reformar el Senado. La manera de reformar el Senado para que esto sea una Cámara de Representación Territorial es que los senadores se elijan en las provincias, se elijan por las comunidades autónomas. Todo es un cuento chino. Es decir, que